¿Dónde nace el cuento? Los cuentos más antiguos surgieron en Egipto alrededor del año 2000 a.C. ¿Cuál es el primer cuento de la historia? Un investigador danés encontró el primer cuento que Hans Christian Andersen escribió y lo hizo cuando era un adolescente. Se trata del relato titulado La vela del cebo y fue hallado en una caja cerca de su ciudad natal. Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita y en voces de personas como historia, y eso en el colegio, aunque en un principio lo más común era por tradición oral. Además puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos, pero siempre partiendo de la base de ser un acto de ficción o mezcla de ficción en hechos reales y personajes reales. Suele contener varios personajes que participan en una sola acción central, y hay quienes opinan que un final impactante es requisito indispensable de este género. Su objetivo es despertar una reacción emocional impactante en el lector. Aunque pueda ser escrito en verso total o parcialmente de forma general, se da en prosa. Se realiza mediante la intervención de un narrador y con preponderancia de la narración sobre el monólogo, el diálogo o la descripción. El cuento hispanoamericano ha alcanzado en el siglo XX una madurez asombrosa, aunque es verdad que los grandes maestros del cuento lo comparten con el género novelístico. Para Horacio Quiroga, el cuento es un instrumento de gran exactitud para medir los más diversos aspectos de la realidad y anuncia el rumbo que tomará el cuento contemporáneo en Hispanoamérica. En 1940, la innovación comienza el sesgo experimental y la inclusión del realismo mágico. Va entrando el aire surrealista y el triunfo perturbador de la imaginación, el humor, el juego y la paradoja intelectual. La trama roba el protagonismo de los personajes. La gran síntesis inicia en 1960, que coincide con el fenómeno del boom. Todas las novedades se afianzan a las técnicas y temáticas que triunfa la novela. Se puede aplicar igualmente al cuento. Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquel que la conociera, pero sobre todo por su abuelita, y no quedaba nada que no le hubiera dado a la niña. Una vez le regaló una pequeña caperuza o gorrito de un color rojo, que le quedaba tan bien que ella nunca quería usar otra cosa. Así que le empezaron a llamar Caperucita Roja. Un día su madre le dijo: Ven, Caperucita Roja, aquí tengo un pastel y una botella de vino. Llévaselas en esta canasta a tu abuelita, que está enfermita y débil, y esto le ayudará. Vete ahora, temprano antes de que caliente el día, y en el camino camina tranquila y con cuidado. No te apartes de la ruta, no vayas a caerte, y que se quiebre la botella y no quede nada para tu abuelita. Y cuando entres a su dormitorio, no olvides decirle buenos días. Ah, y no andes curioseando por todo el aposento. No te preocupes, haré bien todo, dijo Caperucita Roja, y tomó las cosas y se despidió cariñosamente. La abuelita vivía en el bosque, como 1 kilómetro de su casa, y no más había entrado Caperucita Roja en el bosque. Siempre dentro del sendero, cuando se encontró un lobo, Caperucita Roja no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño y no tuvo ningún temor hacia él. Buenos días, Caperucita Roja, dijo el lobo. Buenos días, amable lobo. ¿A dónde vas tan temprano, Caperucita Roja? A casa de mi abuelita. ¿Y qué llevas en esa canasta? Pastel y vino. Ayer fue día de hornear, así que mi pobre abuelita enferma va a tener algo bueno para fortalecerse. ¿Y dónde vive tu abuelita, Caperucita Roja? Como a medio kilómetro más adentro en el bosque. Su casa está bajo 3 grandes robles, al lado de unos avellanos. Seguramente ya los habrás visto, contestó inocentemente Caperucita Roja. El lobo se dijo en el silencio a sí mismo: qué criatura tan tierna, qué buen bocadito, y será más sabroso que esa viejita, así que debo actuar con delicadeza para obtener a ambas fácilmente. Entonces acompañó a Caperucita Roja un pequeño tramo del camino y luego le dijo: Mira, Caperucita Roja, qué lindas flores se ven por allá. ¿Por qué no vas y recoges algunas? Y yo creo también que no te has dado cuenta de lo dulce que cantan los pajaritos. Es que vas tan apurada en el camino como si fueras para la escuela, mientras que todo el bosque está lleno de maravillas. Caperucita Roja levantó sus ojos, y cuando vio los rayos del sol danzando aquí y allá entre los árboles, y vio las bellas flores y el canto de los pájaros, pensó: supongo que podría llevarle una de estas flores frescas a mi abuelita y que le encantarán. Además, aún es muy temprano y no habrá problema si me atraso un poquito. Siempre llegaré a buena hora.
Y así ella se salió del camino y se fue a cortar flores. Y cuando cortaba una, veía otra más bonita, otra y otra, y sin darse cuenta se fue adentrando en el bosque. Mientras tanto, el lobo aprovechó el tiempo y corrió directo a la casa de la abuelita y tocó la puerta. ¿Quién es? Preguntó la abuelita. Caperucita Roja, contestó el lobo. Traigo pastel y vino. Ábreme, por favor. Mueve la cerradura y abre tú, gritó la abuelita. Estoy muy débil y no me puedo levantar. El lobo movió la cerradura, abrió la puerta y sin decir una palabra más, se fue directo a la cama de la abuelita, y de un bocado se la tragó, y enseguida se puso ropa de ella, se colocó un gorro, se metió en la cama y cerró las cortinas. Mientras tanto, Caperucita Roja se había quedado colectando flores, y cuando vio que tenía tantas que no podía llevar más, se acordó de su abuelita y se puso en camino hacia ella. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar la puerta abierta, y al entrar a la casa sintió tan extraño presentimiento que se dijo para sí misma: Oh Dios, qué incómoda me siento hoy, y otras veces que me ha gustado tanto estar con mi abuelita. Entonces gritó: Buenos días, pero no hubo respuesta. Así que fue al dormitorio y abrió las cortinas. Ahí parecía estar la abuelita, con su gorro cubriéndole toda la cara y con una apariencia muy extraña. Oh, abuelita, dijo, ¿qué orejas tan grandes tienes? Es para oírte mejor, mi niña, fue la respuesta. Pero, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, querida. Pero, abuelita, ¿qué brazos tan grandes que tienes para abrazarte mejor? ¿Y qué boca tan grande que tienes para comerte mejor? Y no había terminado de decir lo anterior cuando de un salto salió de la cama y se tragó también a Caperucita Roja. Entonces el lobo decidió hacer una siesta y se volvió a tirar en la cama. Y una vez dormido empezó a roncar fuertemente. Un cazador que por casualidad pasaba en ese momento por ahí escuchó los fuertes ronquidos y pensó: ¿cómo ronca esa viejita? Voy a ver si necesita alguna ayuda. Entonces ingresó al dormitorio y cuando se acercó a la cama vio al lobo tirado ahí. Así que te encuentro aquí, viejo pecador, dijo él. Hacía tiempo que te buscaba, y ya se disponía a disparar su arma contra él, cuando pensó que el lobo podría haber devorado a la viejita y que aún podría ser salvada, por lo que decidió no disparar. En su lugar tomó sus tijeras y empezó a cortar el vientre del lobo durmiente. En cuanto había hecho 2 cortes, vio vibrar una gorrita roja. Entonces hizo 2 cortes más y la pequeña Caperucita Roja salió rapidísimo gritando: ¡Qué asustada que estuve! ¡Qué oscuro que está allá dentro del lobo! Y enseguida salió también la abuelita vivita, pero que casi no podía respirar. Rápidamente Caperucita Roja trajo muchas piedras con las que llenaron el vientre del lobo, y cuando el lobo despertó quiso correr e irse lejos, pero las piedras estaban tan pesadas que no soportó el esfuerzo y cayó muerto. Las 3 personas se sintieron felices. El cazador le quitó la piel al lobo y se la llevó a su casa. La abuelita comió el pastel y bebió el vino que trajo Caperucita Roja y se reanimó. Pero Caperucita Roja solamente pensó: mientras viva nunca me retiraré del internarme en el bosque, cosa que mi madre me había ya prohibido hacer. El contexto de este cuento, para empezar, es la edición de los hermanos Grimm, el cual trata de la historia de una niña, la cual sale de su casa dirigiéndose a casa de la abuela, con un pequeño encargo. En el camino se encuentra a un lobo, el cual la convence de que ella se desvíe del camino. Ella se desvía del camino a pesar de que su madre le había dicho que no lo hiciera. Mientras ella está distraída, el lobo aprovecha para llegar antes a la casa de la abuela y de comérsela. Cuando Caperucita llega a la casa de la abuela, el lobo igual se la traga, pero después pasa un leñador, el cual la rescata de la panza del lobo y le llenan la panza al lobo con piedras para que así no huya.